Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué horas hayan decidido estudiar. Espero que estén dispuestas a aprender algo nuevo. En esta ocasión aprenderemos sobre proporcionalidad directa, un tema muy interesante. Espero que estén pendientes, atentos a cada paso, a cada proceso. Muy bien. Primero, la proporcionalidad se da cuando hay una relación entre dos variables o entre dos cantidades, ¿sí? En este caso, las variables a utilizar son longitud y tiempo. ¿Ok? Para esto tenemos el planteamiento de un problema que dice así, que un corredor de maratón ha avanzado 2 kilómetros en los primeros 8 minutos de su recorrido. Si mantiene la velocidad después de los 8 minutos, nos plantea en el punto 1 que debemos encontrar la constante de proporcionalidad. Aquí es importante recordar que constante significa que no cambia, ¿verdad? Que el valor se mantiene, ¿sí? Que no hay variación. Nos pide también en el punto 2 representar la distancia recorrida y después de X minutos. Y en el punto 3 nos pregunta cuánto tiempo tardará esta persona en completar los 42 kilómetros del recorrido. Como podrán observar, hay una imagen de una persona que está haciendo la maratón. Podrán notar una tabla en la parte inferior, 2 kilómetros tarda 8 minutos, luego en 4 kilómetros 16 minutos y 6 kilómetros 24 minutos. ¿Sí? Acá es donde se va a comprender mucho mejor la proporcionalidad. Es decir que recordemos lo que les dije hace unos minutos, que en la proporcionalidad se da cuando se da una relación entre dos cantidades, dos variables. En este caso, en color rojo verán la variable y, que nos va a representar la longitud, y en color azul la variable x, que nos va a representar el tiempo. Observemos que para que sea una proporcionalidad directa, las variables, en este caso las longitud y el tiempo, observamos que si aumenta una cantidad de la variable y, también aumenta la variable x.
Ese es un requisito para llamarle proporcionalidad directa. ¿Sí? Repito, aumenta una cantidad en este caso la variable y. Observen la tabla, aumentó a 4 y también la variable x aumentó, observen, otros 8 minutos. Es decir, se convierten en 16 minutos. Y a continuación, observen, en 6 kilómetros, también aumenta en la otra variable, que son los minutos. Se convierten ya en 24 minutos. ¿Sí? Conclusión, en la proporcionalidad directa, si aumenta una de las cantidades, también la otra lo hará. Aumenta una variable, también debe aumentar la otra variable con la que se relaciona. 2 kilómetros, 8 minutos. 4 kilómetros, 16 minutos. 6 kilómetros, 24 minutos. Y así sucesivamente. Si va aumentando los kilómetros, van aumentando los minutos. Esa es la proporcionalidad directa. Aquí en la parte de la solución al punto 1, recordemos qué nos dice el punto 1. Nos dice que vamos a encontrar la constante de proporcionalidad. En color celeste observarán que está enmarcada una ecuación que nos va a servir para darle respuesta al punto 1. Y igual a multiplicado por x. En este caso, la variable a nos va a representar la constante de proporcionalidad. Decíamos que la constante es un valor que no cambia. Y para calcular tenemos acá la ecuación. Se recordarán que cómo se trabajan las ecuaciones. Vean qué sencillo. Aquí abajo está nuevamente la ecuación ya en colores para que se noten mejor las variables. Y, que nos va a representar longitud, y la x nos va a representar los minutos. En color verde observan la letra a, que es la variable que nos va a representar la constante de proporcionalidad. Acá aparecen los valores de x, vale 8. Recordemos que es el tiempo que se tardó el maratonista en recorrer 2 kilómetros. 8 minutos se tardó en recorrer 2 kilómetros. ¿Sí? Luego solo es de sustituir. Observen, aquí tienen x vale 8. Observarán que este valor que está acá de 8, el que estoy señalando con la flecha, lo escribimos en lugar de la x. Es importante recordar en las ecuaciones cuando están pegaditas, digamos, las dos cantidades. En este caso, la variable a con la x, se debe entender que están multiplicando. Eso es siempre. En álgebra siempre se da esto, ¿verdad? Cuando están unidas, cuando están pegaditas,
se debe entender que está multiplicando. En este caso, en lugar de la X pusimos 8 minutos. Y para entender que está multiplicando, lo hemos puesto en paréntesis. ¿Sí? Y en lugar de la variable y, escribimos 2 kilómetros. ¿Ya? Ahora en ecuaciones, recordemos, en el lado izquierdo se llama primera componente o primer miembro, y después del igual al lado derecho el segundo miembro. En color rojo observarán el número, está el 2 kilómetros, es el primer miembro, y donde está 8 es el segundo miembro. Como queremos saber cuánto vale la constante de proporcionalidad, no perdamos de vista que eso andamos buscando, encontrar el valor de la constante de proporcionalidad, o sea, la letra A. Significa que ese 8 que está ahí, vamos a moverlo, hay que quitarlo de ahí. Y para eso hay reglas, ¿verdad? Para quitar un número, así como está A y el número 8, la regla es que debemos mover ese 8 al primer miembro. Ahí observarán que está en azul, y la regla es que si está multiplicando en el segundo miembro aquí, pasa a la operación contraria en el primer miembro. Repito, está multiplicando en el segundo miembro, está en color azul acá, y pasa con la operación contraria al primer miembro. La operación contraria de la multiplicación sabemos que es la división, por lo tanto acá aparece, lo estoy sombreando acá aparece 8 en una posición de división. Bueno, vean qué sencillo. Ahora solamente vamos a simplificar, es decir, lo vamos a hacer más simple, más sencillo. Sacamos mitad al 2, que es 1, mitad de 8 es 4. Y nos queda un cuarto para la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Acá vale decir que este valor que tenemos acá de proporcionalidad no va a cambiar nunca en este ejercicio. Podemos comprobarlo si hacemos una división utilizando otros dos valores de la tabla. Aquí tenemos, se los voy a dejar ahí para que lo comprueben ustedes. Pueden comprobar que ese valor se va a mantener. Si hacemos la prueba de otros dos valores, entonces tendríamos la relación de 4 con 16. 4 con 16, es decir, 4 entre 16. Si lo tenemos acá al hacer la operación, si tenemos 4 entre 16, observarán que nos va a dar siempre siguiendo los pasos anteriores. O sea que nos va a quedar aquí 4
sobre 16. ¿Sí? Es decir, ya en esta posición, vean, en este paso. Acá solamente hay que simplificarlo. Es mitad 2, mitad de 16. Tenemos 8. Luego mitad de 2. 1. Y mitad de 8 es 4. ¿Sí? ¿Qué observan? Observan que la constante, ¿será que cambió el valor de la constante? ¿Será que nos arrojó, nos dio otro valor? Observan que no, ¿verdad? El valor que nos está dando acá de la constante siempre es de 1/4. Oh, no salió bien, pero lo vamos a hacer nuevamente. Ahora sí. Y así pueden probar otros dos valores. Acá tenemos en la tabla los valores de 24 con 6. Usted divide, hace el mismo proceso y siempre le va a dar 1/4. Por eso se llama constante, ¿verdad? Un valor que no cambia. El ejercicio en la parte 2 es más sencillo porque acá solo hay que expresar de la ecuación original que está acá, la puse en un recuadro celeste, observarán. Como ahora sabemos que A vale 1/4, está fácil porque solo vamos a sustituir, en lugar de la A vamos a poner un 1/4. Y ya tenemos la expresión que necesitamos en el punto 2. Eso es para expresar la distancia y después de X minutos. Esto que estoy acá marcando, esto nos va a servir para cualquiera de los datos que nos pidan encontrar, es decir, cualquier cantidad de tiempo que nos pidan. Si el maratonista, recuerden que la imagen es de un maratonista, alguien que está corriendo bastante tiempo, está en el caso de los 42 kilómetros, imagínense, para saber cuánto tiempo se va a tardar en 42 kilómetros o 100 kilómetros o 200 kilómetros. Con esta fórmula, con esta ecuación, lo podemos saber. ¿Sí? Hagamos una prueba. Tenemos en el punto 3, dice así, para determinar en cuánto tiempo completa los 42 kilómetros, ¿cómo hacemos para saber cuánto tiempo se tarda para recorrer los 42 kilómetros? Muy bien, ya sabemos que la variable y es para la longitud, en este caso los 42 kilómetros. Aquí está enmarcado otra vez la ecuación en celeste y observen que solo es de sustituir. ¿Ve? Fácil. ¿Ve? Y vale 42, porque la y ya sabemos que representa la longitud, los 42 kilómetros. Abajo, observen, abajo de la y ponemos 42, bajamos 1/4 y la x la dejamos así. ¿Por qué la dejamos así? Porque es lo que andamos investigando. La x, recuerde que representa el tiempo y nos está pidiendo que encontremos cuánto tiempo tarda el maratonista en completar 42 kilómetros.
Muy bien, sustituimos, en lugar de la y ponemos 42 y bajamos un cuarto y la x. En esta ecuación, observen, ya decíamos que para pasar del segundo miembro, que es este, para pasarlo al primer miembro, hay reglas. Este 4 está dividiendo, observamos, y lo pasamos al primer miembro multiplicando con el 42. Por eso le hemos puesto el paréntesis. ¿Cierto? Y este 1 que está sombreado acá, como está multiplicando con la x, si está multiplicando pasa a dividir porque es la operación contraria. ¿Ves? Recuerden, se pasa con la operación contraria. El 4 está dividiendo a la operación contraria del 4 de la división. La operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces pasa a multiplicar con el 42. Al hacer esa multiplicación nos va a dar 168 minutos. Como estamos hablando de minutos, la variable x es de minutos. Recuerden que eso lo dijimos al principio. Y eso equivale a decir que el maratonista tardó 168 minutos en hacer los 42 kilómetros, que es igual a decir 2 horas con 28 minutos. Bueno, muchas gracias. Espero que estén claro el tema. Bendiciones.